Vamos a comenzar un estudio del libro de Romanos. Vamos a los días jueves a estudiar la Biblia libro por libro. ¿Qué les parece? Libro por libro, porque muy importante los temas proféticos, pero también es importante conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios y conocer qué nos dice cada libro de la palabra de Dios. Entonces, hoy comenzamos el estudio del libro de Romanos y vamos a estar estudiando Romanos desde el capítulo 1 al verso 17. Romanos capítulo 1, desde el verso 1 al verso 17. No lo vamos a leer, pero poco a poco vamos a ir estudiando cada verso. Amén. O sea, a partir de hoy estaremos estudiando el libro de Romanos. Muchas personas llaman el libro de Romanos el quinto evangelio. Amén. Porque es la exposición más completa del evangelio de la gracia, donde ese evangelio fue revelado al apóstol Pablo y lo enseña a través de esta carta del libro de Romanos, y es una carta que Pablo escribe en su madurez. Amén. Y está muy, muy completa. Y el libro de Romanos fue escrito en el año 56 y 57 después de Cristo. Amén. Fue escrito en el año 56 y 57 después de Cristo. Y Pablo no fundó la iglesia en Roma en aquel tiempo. Estoy hablando en el tiempo donde el evangelio se estaba extendiendo. Fueron algunos cristianos en Roma, cuyos nombres son desconocidos, que empezaron a predicar en Roma y se levantó la iglesia cristiana en Roma. Y la carta fue enviada por una discípula del apóstol Pablo llamada Febe. Vamos a leerlo. Romanos. Esto es una introducción para que más o menos sepan de qué se trata el libro de Romanos, que a partir de hoy quiero que lo lean en su casa. Amén. Que lo estudien conmigo en su casa. Romanos 16, verso 1 y verso 2. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, algunos estudiosos dicen que esta discípula llamada Febe fue la que envió la carta a la iglesia de Roma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este estudio del libro de Romanos no es solo un estudio teológico, sino un estudio apostólico, un estudio profético desde una mentalidad de nuevo pacto y que es aplicado a nuestras vidas. O sea, lo que vamos a aprender aquí va a servirnos como verdades prácticas para nuestras vidas, para nuestra familia, para la iglesia, para la nación y para el mundo entero. Porque Jesús dijo: predicar el evangelio a todo el mundo, o sea que el evangelio es global. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo enseña en Romanos, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, la primera parte, cuando el apóstol Pablo enseña del libro de Romanos, nos enseña que nosotros somos llamados a ser de Cristo. A ver, levante sus dos manos, diga conmigo: nosotros somos llamados y somos llamados a ser de Cristo. Por eso dice Romanos capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a ser siervo de Jesucristo. Entonces, en cuanto al llamado que el Señor nos hace a nosotros como hijos de Dios, nosotros somos llamados
al igual que Pablo, a ser siervos de Jesucristo. O sea, nosotros somos llamados a servir al Señor. Nosotros somos llamados más allá de servir a la congregación. Nosotros somos llamados como servidores de Cristo. Levante su mano derecha, diga conmigo: yo soy un servidor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y de esa palabra, servidor, siervo, es donde viene la palabra ministro. Entonces, muchas personas, cuando dice yo soy un ministro, a veces hay un grado de orgullo, hay un grado de altivez, a veces hay un grado de soberbia porque no entienden que nosotros somos servidores de Cristo, que nosotros somos siervos de Cristo. Más allá del título, somos servidores de Dios. ¿Están aquí? Entonces, por eso el apóstol Pablo enseñó esto en Romanos 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, incluso lo pone antes de ser apóstol. Dios, yo soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile: antes de tu ministerio de profeta, evangelista, de cualquier título, eres un siervo. ¿Están aquí? Como que eso no saca grito de júbilo, pero eso está en la palabra. Somos servidores de Cristo. Y número 1, somos llamados a ser servidores de Cristo. Lo que nos enseña Romanos 1, verso 1. Mi esposa oró de la lluvia y ya vino la lluvia. Y número 2, diga conmigo: número 1, soy llamado a ser siervo de Jesucristo. Pero dígalo con emoción, levante sus dos manos, diga conmigo: soy llamado a ser siervo de Jesucristo. Y número 2, soy llamado a uno de los ministerios. Soy llamado al ministerio. Pablo fue llamado a ser apóstol. Dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces esto nos enseña que el llamado al ministerio, Efesios 4, verso 11, dice que Dios ha constituido apóstoles, profetas, pastores y maestros para la obra del ministerio. El ministerio, el llamado al ministerio es un asunto divino, porque es Dios el que llama. O sea, no es una institución la que llama, no es una institución que da el título, es un asunto divino. Dios llama, Dios prepara, Dios capacita y Dios envía. Y también el llamado al ministerio no es un asunto personal, porque dice: yo soy llamado a ser apóstol apartado para el evangelio, no para él, no por un asunto personal, no para su sueño, sino para predicar el evangelio de Dios. El ministerio no es un asunto personal, el ministerio es un asunto del evangelio del reino de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y no es algo personal, es algo corporativo. Entonces Dios nos llama servidores, ministros, para predicar y para enseñar el evangelio. Levante sus dos manos bien en alto. Diga conmigo: yo soy un servidor de Cristo, apartado por Dios para predicar, para enseñar, para testificar el evangelio de Dios. Esa es la aplicación que le podemos dar a Romanos capítulo 1, verso 1. Entonces, primero, somos llamados a ser siervos de Jesucristo. Número 2, somos llamados al ministerio. Y número 3, dice Romanos capítulo 1, verso 2, dice: el que había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros. Dile a la persona que tiene a tu lado: entre los cuales también estás tú, llamado a ser ¿de qué? De Jesucristo. Entonces Romanos capítulo 1 verso 2 dice, aquí la escritura en Romanos capítulo 1 verso 2 dice: santas escrituras
está hablando del Antiguo Testamento. Acuérdese que cuando los apóstoles predicaban no había Nuevo Testamento. Ellos los estaban escribiendo. Así que cuando ellos dicen Santas Escrituras, es el Antiguo Testamento. Debemos entender que la Biblia que usó la iglesia fue el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Así que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron y escribieron acerca del Hijo de Dios. O sea que todo el Antiguo Testamento, el mensaje central del Antiguo Testamento es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de la Santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces el Evangelio tiene que ver con Cristo como Hijo de Dios. Tiene que ver con su vida de santidad. Dice la Escritura que Él no conoció pecado. Él no conoció pecado. Él murió y Él fue levantado con poder en su resurrección. Entonces esto nos enseña algo. Aquí Romanos capítulo 1, versos 3 y 4, cuando el apóstol Pablo dice eso, las Santas Escrituras, el Hijo de Dios fue levantado con poder. El Evangelio no tiene nada que ver con nosotros. El Evangelio tiene que ver de Jesucristo. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, el Evangelio no habla de ti. El Evangelio habla de Jesucristo. Levante sus dos manos, diga conmigo. El Evangelio no es humanista. El Evangelio habla de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me están entendiendo. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, soy apartado del Evangelio porque esto fue prometido en el Antiguo Testamento, que habla solo acerca de su Hijo, que era el linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios. El Evangelio tiene que ver con el Hijo de Dios. El Evangelio tiene que ver con Cristo. El Evangelio no es mensaje de motivación. El Evangelio no es mensaje de motivación personal. No es algo para levantar el ego de la persona. El Evangelio es para levantar a Jesucristo. ¿Están aquí? Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, cuando te hablan de ti, que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, te emocionas y gritas con júbilo. Pero cuando se habla que el Evangelio no tiene nada que ver contigo, sino con Cristo, tienes esa cara y esa actitud. ¿Vieron cómo se escuchan los gritos de júbilo y todo? Entonces, a través de Cristo es donde nosotros recibimos la gracia. Romanos capítulo 1, verso 5 dice, ¿por quién recibimos la gracia? ¿Por quién recibimos la gracia? Por Jesucristo. Juan capítulo 1, Juan 1, verso 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Nosotros recibimos la gracia por medio de nuestro Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo he recibido la gracia, que significa favor inmerecido. Yo he recibido un don, este don de apostolado por la gracia, entendiendo que el apostolado es un ministerio de gobierno. Y el apóstol Pablo toca el libro de Romanos, toca el ministerio del apostolado, porque en el Antiguo Testamento, más que todos, escribían los profetas. O fue inspirado por los profetas. Entonces, el apóstol Pablo habla de la gracia y habla de un nuevo ministerio inaugurado en el nuevo pacto, inaugurado en la gracia, que es el apostolado. Que es un ministerio de gobierno. Que es una gracia. Entonces, el apostolado a través de Cristo, su gracia, su evangelio, tiene un propósito: que todas las naciones obedezcan a la fe que es en Cristo Jesús. Romanos, vamos a leerlo, seguirlo leyendo. Romanos, capítulo 1,
verso 5. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. ¿Para qué Dios establece el apostolado? ¿Para qué Dios establece servidores de Cristo? ¿Para qué Dios establece el evangelio? Para que todas las naciones sean discipuladas, para que todas las naciones sean enseñadas y todas las naciones obedezcan a la fe y obedezcan el evangelio de Dios. Levante sus dos manos. Diga conmigo, esto no es cuestión de fuerzas humanas. Esto es por gracia y por unción. Si usted lo piensa lógicamente, es imposible, apóstol, que todas las naciones obedezcan a la fe. La gente, hay mucha maldad. La gente es perversa, hay guerra, hay todas esas cosas. Pero el apóstol Pablo dice, he recibido la gracia, he recibido la unción, el poder y el apostolado para que todas las naciones obedezcan el evangelio. Y en aquel tiempo, Pablo llenó todas las naciones del mundo antiguo con el evangelio y hubo un avivamiento tremendo. Yo creo que en el presente Dios va a hacer y Dios está haciendo algo grande en las naciones de la tierra. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Rey. Romanos capítulo 1, versos 6, 7 dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Levante sus dos manos, diga conmigo, yo soy de Jesucristo. Diga conmigo, yo no soy de nadie más. Yo pertenezco a Jesucristo. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Rey. Cristo es mi dueño. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus dos manos, diga conmigo, soy de Jesucristo. Mi familia es de Jesucristo. Mis hijos son de Jesucristo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Dios es bueno. Entonces Cristo pagó un precio de sangre por nosotros. Primera de Corintios, vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. O sea, fuimos comprados por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, verso 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Cuántos de ustedes han visto la película El Gladiador? ¿Han visto? Saben que el gladiador estaba encarcelado y vino un viejito, pagó unas monedas para sacarlo, para que fuera de él y esclavo de él y peleador de él. No sé si se acuerdan de la película. Entonces eso fue lo que hizo el Señor. Nosotros estábamos cautivos por el pecado y Cristo pagó un precio de sangre. Pagó un precio con su propia vida para sacarnos de las tinieblas, para sacarnos de esa cautividad y para que seamos de Él. Por eso dice, llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo, porque Él pagó un precio por nosotros. Tú no te perteneces a ti mismo. No sé si me escucharon. Tú no te perteneces a ti mismo. Tú le perteneces a Jesucristo. Hay un solo dueño. Tu dueño es Jesucristo. Yo sé que de repente no estoy hablando de que Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir, pero ya ser propiedad de Jesucristo, eso es una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no somos del mundo. Levante sus dos manos y diga conmigo, no somos del mundo. No pertenecemos al mal. Las tinieblas no tienen autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Jesucristo. Cuando las tinieblas quieran atacarte, te quieran tocar, ellos van a ver un sello en ti. El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo indica que somos de Jesucristo. Nadie te puede tocar porque tú eres de Cristo Jesús. Cristo es tu dueño. Cristo te cuida. Cristo te protege. Entonces somos llamados a ser de Jesucristo. Entonces somos llamados a ser de Jesucristo. Por esa razón somos llamados a ser santos.
y a caminar en santidad y a recibir su gracia y recibir su paz. Romanos 1, verso 7. Dice, como lo habéis aprendido, eso es Colosenses. Romanos 1, 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A ver, ponle la mano a la persona que tiene todo y dile, gracia, favor, bendición y paz a través de nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a ser santos, somos de Jesucristo para recibir su gracia, para recibir su don, para recibir su bendición, para recibir su paz. Entonces nosotros somos llamados a ser de Jesucristo. Y si leemos Romanos 1:8, seguimos estudiando el libro de Romanos, verso por verso. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que aprender de la iglesia en Roma. No estoy hablando de la iglesia popular, estoy hablando de la iglesia verdadera, la que está aquí, la iglesia en Roma. Dice, una fe que se divulga y se extiende en todo el mundo. Entonces los cristianos e hijos de Dios en Roma eran un ejemplo para muchos. Eran un ejemplo de santidad. Eran un ejemplo de pureza. Eran un ejemplo de fe. Todo el mundo hablaba de la fe, de la devoción de la iglesia que estaba en Roma. No solo vivían la fe en Cristo, sino que la expandía. El mundo entero, en todas partes, se divulga de su fe. Por eso el apóstol Pablo se animó a ir a Roma. Por esa fe tan grande. Entonces yo quiero en esta hora profetizar en el nombre de Jesús que en el mundo entero se va a divulgar de la fe que hay en Ciudad Ojeda. Que en el mundo entero se va a divulgar, se va a expandir la fe y el evangelio de Dios a través de Ciudad Ojeda y a través de Venezuela en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos. Yo profetizo que el avivamiento más grande en Latinoamérica va a comenzar en esta nación, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Entonces, aplicando esto a nuestra vida, nuestra fe, a través de nuestro estilo de vida, a través de lo que hablamos, a través de cómo nos conducimos, debe ser conocida por todos. O sea, nosotros debemos divulgar nuestra fe. No debemos esconderla. La fe, yo quiero que le digas a la persona que tiene a tu lado, dile, la fe es para divulgarla. La gente te tiene que conocer. Tú no puedes ser un agente secreto en el lugar donde tú estás. Tus obras tienen que dar a conocer tu fe, tu manera de hablar, tu honestidad, tu integridad. Que la gente vea, wow, esa persona es un verdadero hijo de Dios. Esa persona es un verdadero cristiano, es una persona honesta. Entonces, tú con tu ejemplo, con tu conducta, con tu manera de hablar, la gente va a querer tener lo que tú tienes, porque tú eres una persona que vas a divulgar la fe, porque eres un verdadero hijo de Dios. Entonces, debemos seguir el ejemplo de la iglesia en Roma. Y el punto número 6 que toca el apóstol Pablo es la importancia de orar por la iglesia y por los santos. La importancia de orar por la iglesia y por los santos. Romanos capítulo 1, verso 9 al 13. Dice, porque testigo me es Dios, quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser
mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces Pablo dice la palabra de Dios, que servía al Señor en su espíritu por el evangelio de Dios. A ver, les voy a hacer una pregunta. Según el contexto de lo que dice Romanos capítulo 1, verso 9 al 13, ¿qué es servir a Dios en el espíritu, en el evangelio del Hijo de Dios? ¿Cómo nosotros podemos servir en el espíritu? A través de la oración, a través de la intercesión. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo sirvo en el espíritu porque yo hago siempre mención por vosotros en la oración. Estoy orando, estoy sirviendo, estoy intercediendo por ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces levante sus dos manos y diga conmigo, la oración, la intercesión es una manera también de servir al Señor. Levante sus dos manos y diga conmigo, es una manera de servir y de predicar el evangelio. Porque de repente hay personas que no tienen el tiempo para ir a predicar, para pasársela todo el momento a predicar, pero sí puedes orar. Sí puedes orar sí puedes orar por los que lo están haciendo. Sí puedes interceder por la iglesia. Y eso es una manera de servir en el espíritu el evangelio del Hijo de Dios. Entonces también oraba, el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Roma, pero también oraba porque había tenido muchos tropiezos. Él quería ir a la iglesia de Roma, pero había demasiados tropiezos. Él quería impartirle dones, activarlos, confirmarle dones espirituales para ser edificados y confortados, pero habían tropiezos, habían estorbos, había dificultades. Ahora, a pesar de los obstáculos y de los estorbos que se le presentaban a Pablo, él tenía el poder de la oración. Levante sus dos manos, diga conmigo, tenía dos cosas: el poder de la oración y la determinación. Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, Pablo le dijo, es que yo voy porque voy. Se me han presentado estorbos, se me han presentado problemas, pero estoy orando por ustedes y estoy orando por ese viaje para que sean quitados esos estorbos y pronto voy a estar ahí predicándoles el evangelio. O sea, el apóstol Pablo tenía una determinación impresionante. Amén. Tenía perseveraba en la oración, perseveraba en las decisiones que había tomado. Entonces, en este contexto es donde el apóstol Pablo escribe Romanos 1:16. Yo quiero enseñarle un principio de interpretación. Cuando usted va a leer un texto, lea el contexto. Lea todo el capítulo. Porque si usted lee un texto sin el contexto, lo que usted puede sacar es un pretexto. O sea, tiene que leer por qué el apóstol Pablo, y ya lo hemos leído verso por verso, hasta llegar a Romanos 1:16, el texto, uno de los textos más famosos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en el contexto es donde el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué nos enseña esto? El apóstol Pablo estaba consciente de que él era llamado a ser siervo de Jesucristo. Que él estaba consciente de que era apartado para ser un apóstol, para predicar a las naciones. Él sabía la gran fe que tenía la iglesia en Roma. Él intentó ir a Roma para impartir y predicar a la iglesia que estaba allá.
muchas veces fue estorbado, muchos obstáculos, pero él sabía que era parte del propósito de Dios. Así que dijo, el evangelio es poder de Dios, porque nada puede detener este propósito. Nada puede detener el propósito de que yo vaya para allá a la iglesia de Roma, les predique la palabra, le imparte los dones. Hay estorbo, hay obstáculos, pero no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio quita los obstáculos, el evangelio quita los problemas y las dificultades. Tú puedes de repente decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tienes estorbo y tú dices, no es de Dios. Te quiero decir una cosa, a partir de hoy usa el poder de Dios, usa la autoridad de Dios, porque esos estorbos van a ser quitados. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Rey. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido planes de un viaje? Voy a viajar para acá. Y estorbo, y estorbo, y estorbo. ¿Será que no será de Dios? No es la voluntad de Dios. Hace un negocio y estorbo y problema. No es de Dios. Pero Pablo no decía eso. Pablo no era místico. Dile a la persona que tiene a tu lado. Pablo no era místico. Pablo cuando veía los estorbos decía, no, pero no se preocupe, en estorbo, pero yo sigo orando y después pronto voy a estar ahí predicando. Porque no me avergüenzo del evangelio. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, en medio de los estorbos, no reniegues. No te avergüences del evangelio. Levante sus dos manos, porque el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio de religión. Escúcheme, no es un evangelio religioso, es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen que amén? No importa los estorbos que hayas tenido para que tu familia se convierta al Señor. No importa los estorbos que hayas tenido para servir a Dios. El evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que se te revela esta palabra y que el poder del evangelio se activa en tu vida. Yo no sé si usted lo cree. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Diga conmigo, el evangelio es poder. El evangelio no es solamente palabra, no consiste en palabra, es poder de Dios. Yo declaro que las señales, los milagros, las sanidades se activan en nuestras vidas. Dios es bueno. El evangelio es poder de Dios para salvación. Primeramente, ¿qué dice ahí? Al judío. Porque fue al pueblo judío que Jesús vino como Mesías y le predicó primero el evangelio. Los primeros apóstoles, ¿dónde predicaron? En Jerusalén. O sea, primero se le predicó a los judíos. Jesús le predicó a los judíos. La iglesia de Jerusalén era judía. Primeramente al judío y después a nosotros, los que no somos del pueblo de Israel. Pero también el evangelio es del griego. En aquel tiempo el mundo era gobernado por el imperio romano. El idioma del mundo era el griego. Así como hoy en día todos, un idioma global es el inglés. Hoy en día, en aquel tiempo el idioma era el griego. O sea, cuando Pablo está diciendo esto, está diciendo, se predicó el evangelio a Israel, pero el evangelio no se queda en Israel, porque el evangelio es para el mundo entero. Cuando tú sirves a Dios en el evangelio, no te vuelves local. No te vuelves solamente de conocer solamente Venezuela. Cuando tú sirves a Dios en el evangelio, te vuelves internacional. Parece que no me escucharon. Cuando tú sirves a Dios verdaderamente en el evangelio, Dios te va a abrir puertas en las naciones, porque el evangelio es global. Levante sus dos manos, parece que no me están entendiendo. Diga conmigo, el evangelio es global. Si yo sirvo a Dios, predico el evangelio, sirvo al evangelio en el espíritu, a través de la oración, no me voy a quedar viendo a Ciudad Ojeda. No voy a quedarme mirando solamente el muro y el lago de Maracaibo. Vamos a ir a las naciones de la tierra. Levante sus dos manos. Las naciones de la tierra nos esperan. Porque el evangelio es global.
¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio no tiene poder. El evangelio no contiene el poder. El evangelio es poder. No sé si me escucharon. El evangelio, la esencia del evangelio es poder. Si usted predica el evangelio y no pasa nada, no es el evangelio. Si usted predica el evangelio y la gente sigue igual, no se salva, no se sana, no hay milagro, no hay nada, eso no es el evangelio, eso es una religión. Pues si usted predica el evangelio, lo más normal es que se manifieste poder. Porque la esencia del evangelio es poder. El evangelio no contiene el poder, el evangelio es poder. No se puede separar el evangelio del poder. Son una misma cosa. Diga conmigo, evangelio, poder, son una misma cosa. Y el evangelio, la justificación, la salvación es por la fe. Ya con esto estoy terminando. Aquí, Romanos 1, verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando aquí habla de la justicia, está hablando de la justificación. Unos capítulos más adelante del mismo libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, Romanos capítulo 5, verso 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor